Guten Tag, Herr Willkommen, bienvenidos, gracias por conectarse a su clase de idioma Dutch, ¿verdad? A pesar de la lluvia, de cómo está la situación, pues seguimos con las clases, ¿verdad? Con el propósito, pues, de seguirles atendiendo, de no romper la continuidad, mientras, pues, no tengan problema de conexión y estemos seguros, ya sea en casa o algunos quizás que a veces se conectan desde sus trabajos, pues creo que no hay mayor inconveniente, ¿verdad? Si no, pues el resto que no pueda conectarse, vamos a estar compartiendo despuesito los enlaces para que puedan ver la clase en formato diferido. Bueno, good. Esta semana estamos compartiendo un nuevo texto, ¿verdad? Que se encuentra en Timoteus. En este caso, pues comenzamos viendo la primera parte del texto. Hoy me voy a concentrar en la segunda línea. En la clase anterior vimos la primera línea y hoy vamos a ver la segunda, ya que a diferencia del español en el idioma Dutch, de acuerdo a la Hofnieuwtje Ala, el texto es más largo o se vuelve con más palabras en el caso del idioma Dutch, ya que tiende a ser como un poco más explicativo en términos de la traducción, ¿verdad? Misma. En la segunda parte encontramos esta palabra que usa una umlaut. Bamua. Bamua sería la pronunciación de esta, sabiendo que esta la convertimos en Naishba. Bamua. Luego tenemos dich, Bamua, dich, nach, que se pronunciaría con el sonido nach. Y ahora encontramos una palabra que es un nombre en realidad, que lo vamos a pronunciar como Kraften. Aquí encontramos otra U o otra umlaut. Aquí es para la U y aquí es para la A. Cuando aparece en la A es más sencilla porque no es una vocal redonda. Basta con hacerla como una letra E abierta. Entonces lo vamos a terminar pronunciando como Kraften, Kraften, haciendo esa última como una schwa con una N, o bien podríamos hacerlo sin la schwa o sin la shva y pronunciarlo como Kraften, Kraften, TN al final. Luego dice un ein Leben des Gottes Willen entspricht und wohnt Glauben, Liebe und Frieden Schmidt ist. Esa sería la segunda parte. Estamos hablando que abarcamos desde acá hasta acá. Y pues es un texto largo y por eso dije que esta semana lo vamos a ir viendo poco a poco. La primera línea decíamos que es algo como resiste. Vimos lo de vida stern, sería como resiste las tentaciones. Luego en la siguiente parte nos dice la palabra Leidenschaft, que serían las pasiones. Resiste las tentaciones y las pasiones. Y decíamos que donde dice die jungen Menschen, que a los hombres jóvenes les causan dificultades. Su schaffnen Menschen, que a los hombres jóvenes les causan dificultades. Y luego esta segunda parte, donde comienza con la Bamüta, vendría siendo como esfuérzate. Eso sería la palabra Bamüta. Esfuérzate. Luego dice dich nach Kraten, con todas tus fuerzas. Eso sería lo del Kraften, con todas tus fuerzas. Y luego dice un Leben, que en la vida tienes, con todas las fuerzas que en la vida tienes. Algo así lo podríamos traducir. Luego donde dice das Gott es que la voluntad, porque lo de Willen, Gottes Willen es la voluntad de Dios. Willen es voluntad y se parece mucho al inglés, porque en el inglés tenemos la palabra will, que will pues se puede traducir como la voluntad de alguien. También se usa como un auxiliar, pero cuando es uno de sus usos, pero se parece mucho a la escritura al idioma Dutch. Nada más que aquí es Willen, Willen
Gottes Willen sería la voluntad de Dios. Eh, que la voluntad de Dios se caracteriza por la fe. Ahí aparece Glauben, que recordarán que anteriormente ya habíamos visto esa palabra, ¿verdad? De Glauben, que se refiere a la fe. Liebe und Weiden. Liebe es el amor. La fe dice el amor que se caracteriza, la voluntad de Dios que se caracteriza por la fe, el amor y la Weiden, que en ese caso sería la paz. Así lo vamos a traducir como la paz. Bueno, hasta ahí digamos que tendríamos este pasaje y la frase de esta semana, ¿verdad? La vamos a practicar ahorita antes de ir a la clase. La voy a poner aquí de acuerdo al IPA que estamos estudiando. La frase nos quedaría, voy a aumentar un poquito más la pantalla para que nos quede más arriba. A veces algunos me dicen que cuando dejo los textos muy abajo no los alcanzan a ver, ¿verdad? Dependiendo de la pantalla. Bueno, la frase decíamos, tal como está ahí, no la vamos a encontrar en la versión de la Biblia en alemán, la Hoffnung für alle. Es más bien una traducción de la frase de la Biblia en español. Entonces, para decir huir, vamos a usar el vocablo fliehen. Fliehe die Jugendlichen Begadigen. Una vez más. Fliehe die Jugendlichen Begierden. La última parte. Begierden. Esa Gierden. Fliehe die Jugendlichen. Recuerden que esta se lee como una I. Jugendlichen. Y aquí hacemos como que fuera una CH un poquito más suave. Jugendlichen Begierden. Good. Es el turno de ustedes de practicar, ¿verdad? Así que al oír sus nombres nos saludamos y luego me dice la frase de esta semana. Hallo, hallo, guten Tag, Keila. Indica si puede participar con nosotros, Keila, el día de ahora. Nine. Ok. Guten Tag, Margarita Leonor. Hallo, hallo, Guten Tag, Blanca. Guten Tag. Junge Legend, be again. Good. Muy bien, gracias, Margarita. Vamos a pasar a la siguiente. Guten Tag, Silvia. Guten Tag. ¿Podría repetir una vez más la pronunciación, por favor? Gut, vamos a decir, Plia die Jugendlichen Begierden. Wir die Jugendlichen wir big, perdón. Ba, Wir die la última. Jugendlichen begierden. Begierden. Gut, muy bien, muy bien. Danke. Bueno, vamos a ver. Hello, hello, Wendy, bienvenida. Me indica si puede practicar con nosotros la frase de esta semana. Hallo, Hello. clear, clear, the, clear, the two, gently come back, eating. Good, muy bien. Bueno, y con eso estamos. Recuerden que la primera palabra, flia, es huir. The sería de. Y luego la Jugendlichen es lo juvenil, juveniles en este caso. Y Bagierden es pasiones. Entonces pasa lo mismo que en el inglés, que son idiomas que primero va lo que es el adjetivo y después va aplicado sobre el nombre. Good. Bueno, hasta ahí esto y vamos a retomar con lo que nos habíamos quedado.
En la clase anterior introducíamos este tema, ¿verdad? Que vamos a complementarlo. Recuerden que ya habíamos visto lo de los días de la semana. Ahora, pues vamos a trabajar con su contraparte que vendrían siendo los meses del año. En idioma alemán, el Jahrgas es el año, o año, mejor dicho, en ese caso, em, para referirnos al año, usamos la pronunciación de una IA. De la primera, esa J se convierte en el sonido I, IA, y luego la eribular más una ishba más una S. Jahrgas. Eso vendría siendo el año en idioma alemán. Luego estuvimos hablando respecto de Monata. Monata. Esos son meses. Mona es mes, pero Monata, con una ishba al final, donde está la E, Monata vendrían siendo meses. Y por eso tenemos la frase Die Monata des Jahres. Die Monata des Jahres. Con eso estaríamos diciendo los meses del año. Good. Bueno, hoy vamos a entrar ya en materia a ver cada uno de ellos, pero adelantamos en la clase anterior que los nombres, al igual que en los nombres que vimos de los días de la semana, la historia se repite. Es decir, los nombres que se utilizan son referencias nuevamente al calendario juliano. El calendario juliano, recordemos que es el calendario que fabricó, por así decirlo, Julio César. Anteriormente, en el calendario romano fue como una copia y pega del calendario griego. Los griegos tenían 10 meses para dividir el año en un calendario solar y los romanos lo retomaron. Y ahí para los romanos también un año duraba 10 meses. Pero por ahí se dieron cuenta que los cálculos no eran muy exactos, que había algo ahí que se perdía al tener 10 meses. Y entonces vino Julio César e incorporó 2 meses al principio del año que no existían antes. A lo que me estoy refiriendo es que en un primer instante el calendario greco-romano consideraba que el primer mes del año era marzo y que el último mes del año era diciembre, y ahí se completaban 10 meses. Pero el calendario juliano hizo ajustes y vino a incorporar 2 meses más al principio, teniendo un total de los 12 meses que hoy conocemos. Claro, no era tan justo, pero había reducido mucho el margen de error que lo anterior tenía. Con el correr del tiempo, debemos recordar que el sincretismo religioso hizo que Roma y el último César, que fue Constantino, tomasen como sistema religioso el cristianismo. Y es donde nace el catolicismo romano o la Iglesia Católica Romana. En ese periodo, ¿verdad? Ese calendario juliano no era utilizado en un principio por la Iglesia. Sin embargo, hubo un papa que se le conoce como el Papa Gregorio, que fue el que ajustó el calendario romano para que pudiese utilizarse como un calendario universal por la única y sencilla razón de que era el más exacto conocido en ese tiempo. Es así como llegan a nuestros días los meses del año y quizás para adelantarlo en español, igual que en el inglés, igual que como lo vamos a ver en el idioma Deutsch, son referencias a deidades nuevamente. Y hay un par de deidades pues que ya son discutibles, ¿verdad? Ya vamos a observarlas. Pero en realidad es que originalmente no tenían nombres los meses del año. Más bien tenían como un número o un número ordinal, como el primer mes, segundo mes, tercer mes y así hasta el décimo. Pero los romanos fueron los que comenzaron a darle sus toques y ponerle referencias pues a cuestiones que eran comunes para ellos, que eran parte de su
de su religión, digámoslo de esa manera, de sus cuestiones esotéricas y que fueron llegando día a día a nosotros. En el español, claro, nos va a sonar desde febrero en adelante, nos van a sonar muy parecidos al resto. Enero es un cambio porque igual que en el caso del día domingo, como que la alusión a un dios romano no le cuajaba muy bien, ¿verdad? En un principio a la Iglesia Católica y ordenó cambiar esas referencias, pero solo lo hicieron igual que en el día de la semana, en el domingo, aquí solo lo hicieron en el mes de enero. Es allí donde ustedes van a ver que esto se parece más al inglés, al verlo de esa manera. Vamos a ir viendo entonces las pronunciaciones y los orígenes, ¿verdad? Y creo que para la clase de mañana vamos a hacer la práctica de pronunciación. El primer mes, miren que se parece mucho al inglés, ¿verdad? En inglés es January, es el primer mes. Se parece mucho en la escritura, solo le falta la Y al final, literalmente. Y ya ahí tendríamos la escritura en el inglés. En idioma Dutch lo vamos a decir con IA, así como IARES. Januar, Januar, es el primer mes, Januar. Y la referencia, digamos, en este caso, es a un dios que si lo pronunciamos originalmente es Janus. Así sería la pronunciación. En español se puede decir como Janus por el sonido de la J que cambia, pero originalmente es Janus. Janus era un dios romano que se le conocía como el dios de las puertas, curiosamente. Es interesante ver quizás alguna arquitectura. Yo creo que a veces pasamos por alto esos detalles, no nos damos cuenta hasta que alguien nos los explica o nos dice, mire, es que aquí pasó esto a nivel histórico. Pero era común en los tiempos de Roma que en las puertas de las casas se pusiera un personaje con dos caras. Una cara tendría a ser un hombre joven y la otra cara tendría a ser un hombre viejo. Por eso se le llamaba a ese el dios de las dos caras. Hacía alusión a lo que termina y a lo que empieza, ¿verdad? A la vida vieja y a la vida nueva, por así decirlo. Em, es curioso el concepto, ¿verdad? Porque si lo vemos así, pareciera que cuando se nos pinta el fin de año, ¿verdad? Que se nos pinta el bebé como el año nuevo y el viejito como el año viejo, también pareciera una especie de referencia a este Dios. Es más, en la Biblia también se habla de un hombre nuevo y un hombre viejo. Quizás retomando un poco la idea de la filosofía griega, digamos, en ese sentido. Es allí donde vemos entonces a este Dios que se le dio el primer mes. O sea, ese no existía. Vino Constantín, perdón, vino Julio César y lo incorporó para ajustar el calendario. Y ahí tendríamos la referencia. Les decía que es curioso porque no sé si alguna vez ustedes han visitado hoy que abrieron las puertas de lo que es el Palacio Nacional. Si no lo han visitado o si alguna vez logran ir a darse una vuelta, normalmente ahí le van dando a uno una guía, le dicen los salones y toda la historia que hay ahí de por medio. Pero si ustedes se fijan en las puertas, en la mayoría de puertas de este lugar, van a ver una insignia referente a este dios. De ahí van a ver una plaquita, ¿verdad? Una figura con algo con dos caras. ¿Ve? Entonces, claro, al nomás verlo y verlo en una puerta, uno entiende, es una referencia a la antigua costumbre romana de ubicarlo como adorno en las puertas. Bueno, ese era el dios de las primicias, se le decía también, porque era el dios de los nuevos inicios. Good. Luego vamos con este. Recuerden que aunque está ahí una E, lo ideal es pronunciarlo como una I. Y nos va a sonar como fibrua, fibrua.
Las series, es curioso estos 2 meses porque terminan con AR, ambos. Ambos tienen A y R. Entonces, de acuerdo a la pronunciación estándar, que la pronunciación estándar es no rótica, nos dice que esta R se convierte en una A media. Entonces, esa suena como que estuviéramos prolongando la A, pero son dos sonidos diferentes. Esta sería Janua y esta Fibrua, Fibrua, de preferencia con una I, aunque se puede hacer con una E, pero es más tirándole a una I. Ya, como les repito, mañana voy a terminar hoy un poquito de la parte teórica y mañana vamos a hacer la práctica ya con cada una de las pronunciaciones. En este caso, ¿verdad? Es referencia a una palabra de origen romana que la palabra es febra, así se le llamaba. Era un festival y para los romanos era el festival de la purificación. Aprovechando fuera de lo esotérico, fuera de la cuestión, digamos, de creencias religiosas, no se nos olvide que en estos países, sobre todo los países, digamos, del hemisferio norte, los países europeos, hay 4 estaciones. Nosotros aquí tenemos dos porque estamos en el trópico, pero allá hay 4. Todas las civilizaciones que han habido sobre la Tierra han tenido que sobrevivir. Es decir, la vida acá implica sobrevivir y parte de la sobrevivencia era adaptarse a los climas. Y es algo que se mira en las diferentes culturas. Todas las culturas se dieron cuenta que el sol marcaba algo, la luna marcaba algo, las estrellas marcaba algo. Todas las culturas se dieron cuenta que habían periodos en los cuales había lluvia, periodos secos, periodos donde las flores comienzan a salir, donde pueden recoger frutos, periodos donde no hay frutos, donde todo lo verde se muere, comienza a caer nieve, comienzan a caerse las hojas. Claro, los seres humanos fueron observando todo eso y es también de destacar que trataron de buscar la forma de sobrevivir al tiempo, de sobrevivir al clima y de prepararse para cada estación. Entonces, eso es claro que en los meses de diciembre, por ejemplo, diciembre, enero, febrero, en estos países gélidos hay pues hielo, hay nevadas, pero en febrero es donde comienza a haber un cambio en el ciclo del clima. Más o menos de la mitad de febrero en adelante, ya no hay tanta nieve, sino que lo que se encuentra es condensación y la condensación hace que hayan precipitaciones, que hayan pequeñas lluvias en esos países. Y de ahí es donde venía la idea de los romanos de hacer la purificación. Ellos creían que esas primeras lluvias cuando había el cambio de tiempo, pues purificaban el agua, servía para purificarse y hacían fiestas en ese tiempo. De hecho, yo diría que los romanos se parecen mucho a nosotros o se parecían mucho a nosotros, aquí los salvadoreños, porque a nosotros cuando podamos hacemos fiesta. Que va a poco el Día de la Madre, que ya viene el Día del Padre y que hoy son los dos festivos y que hay asueto. Veía así, vea, cada cosa, pues, que podemos aprovechar un parón, vea, en las actividades laborales, hacemos fiesta. Diría yo que algo de los romanos se nos vino acá. Pero bien, en el mes de enero, claro, había fiesta a Janus y en el mes de febrero, en el festival de Febra, de la purificación, que si usted quiere profundizar un poco más, va a encontrar ahí qué es lo que hacían en medio de esos festivales. Pero no es objeto de nuestro interés ahorita profundizar en ello. Vamos a ir al siguiente. Para nosotros es marzo. En idioma Dutch lleva una A, un laut, que la vamos a pronunciar como E, y la E irregular, más la Z que suena como el africado TS. Entonces vamos a decir März, März, März. Ese sería el mes de marzo, März. Max hace honor a Dios Marte.
al dios Marte. En inglés es Mars. Sí, tiene que ver con el planeta. Recuerden que los nombres de los planetas también, Mercurio, Marte, todos esos nombres que tenemos ahorita, son nombres que dieron los astrónomos romanos a esos astros que veían que eran más grandes en cierto momento, que eran estrellas más notables, y comenzaron a estudiarlas y a darles nombres de dioses en este caso. Así que de un dios a un festival a otro dios. Y cabe mencionar, este era el mes más importante para los romanos. Y no solo para los romanos, en general para, digamos, también para los germanos porque era la época seca, era el inicio ya de ese momento en el cual ya no había nieve, ya no había lluvia, habían ligeras precipitaciones, pero no lluvias fuertes, y era el mes ideal para ir a hacer guerra. Vea, entonces, no cabe duda, el tercer mes y por sus características, vea, es que los romanos le dieron el título del dios Marte, ¿verdad? De Mars, o como lo vamos a conocer ahora en idioma Deutsch, como Macht. Macht. Ese sería en honor al dios de la guerra. Bueno, luego el cuarto mes, ¿verdad? Vamos a abril, le decimos nosotros, en inglés es April, para idioma Deutsch es April, April, con April. Este mes de April viene de otra palabra en idioma romano que es la palabra ápero. Ápero significa abrir, literalmente. Y era porque en esa época los capullos, digamos, de las flores comenzaban a abrirse. Era, digamos, la llegada de la primavera de ese mes, muy importante, pues no solo para la guerra, sino también para la cuestión agrícola. Ahí tendríamos esa otra referencia. Después llegamos a ma. Este es bien fácil, ve, aunque lleva una i, no la vamos a pronunciar, solo vamos a decir ma, ma. Y es que había otra, esta es una diosa, que es la diosa Maya, de ahí viene Mayo, de ahí viene May, en inglés, que era conocida como la diosa madre prácticamente, la diosa de la fertilidad, de la fecundidad. Y pues ahora entendemos por qué en este mes celebrar a la madre, ¿verdad? Es otra tradición que recordemos forma, muchas de estas celebraciones han formado parte de lo que se denomina, en este caso, como sincretismo religioso. Y es lo mismo que les explicaba al principio. En abril, marzo van a ver que todas las religiones celebraban algo de diferentes nombres posiblemente. Nosotros celebramos, por ejemplo, la Semana Santa, que en los pueblos anglosajones es el llamado Eastern, que eso viene de Ostara, que es otra diosa en los pueblos nórdicos, que era la equivalente a Maya para los romanos, una diosa que tiene que ver, curiosamente, Ostara la dibujaban o la recreaban con huevos a su alrededor, ¿eh? Y de ahí lo de los huevos de Pascua. Eh, si vamos a otras culturas, van a ver que siempre había alguna celebración. Por ejemplo, los judíos celebran la llamada Pascua judía, que quizás el término Pascua no es el más apropiado para ello porque es que el término original es el Pesaj los hebreos y los judíos, y Pesaj significa pasar por alto, que ellos celebraban eso la, por la liberación de Egipto, cuando el ángel de la muerte pasó por alto en las puertas que estaban pintadas con la sangre del cordero. Entonces, vean que ahí hay diferentes fiestas y si fuésemos a otros pueblos, incluso asiáticos,
o de otras líneas, de otras religiones, van a encontrar que siempre hay una fiesta en esa época. La idea de todo fue, bueno, hay que marcar con algo, con una celebración, el cambio de estación, eh, como para saber que cuando viene esta fiesta es porque hay cambio de estación. Luego llegamos, después de Maya, a, a lo que sería Juni. Juni viene de Juno, otra diosa romana. Esta era la diosa del matrimonio. Curiosamente, se narra de que las jóvenes que querían casarse iban a ponerle ofrendas en este mes a esa diosa. Vea, por eso la diosa del matrimonio. Seguimos con el otro mes, que es Juli. Y aquí es donde se pone un poco rara la cosa, vea, porque este no tenía referencia, o sea, realmente este era como el quinto mes, digámoslo, en el calendario original, no le habían dado nombre, pero como Julio César vea, fue el que lo ideó, fue el que dijo, bueno, vamos a usarlo, vamos a hacer estos cambios. Pues se le ocurrió, vea. Bueno, al final de cuentas, yo también soy un dios, decía él, vea, porque era un emperador prácticamente. De ahí, en su momento de gobierno, pues Roma alcanzó mucho esplendor. Así que él dijo, bueno, entonces yo como nací en este mes, que tenga mi nombre. Curiosamente, si hubiera sido de otro mes, quizás le hubiera cambiado también el nombre. Pero por eso lo conocemos como Julio. July en inglés y ahora Julie para lo que vendría siendo el idioma Deutsch. Julio César se vio envuelto en una conspiración, ¿verdad? Donde sus mismos senadores lo terminaron asesinando y pusieron como sucesor a un sobrino suyo, que era Augusto. Y él también dijo, bueno, ya me hicieron emperador y pues si mi tío tuvo un mes, yo también quiero uno. ¿Ve? Y de ahí viene lo de August. August. Así lo vamos a pronunciar en idioma Deutsch. August. Clara referencia a Augusto César. Eh, Luego, yo creo que los romanos dijeron, bueno, ya no vamos a dejar que tanto César eh, desquiciado esté cambiando los meses del año, ¿verdad? Así que hagamos esto intocable, ¿verdad? Hicieron algún edicto o algo así, dijeron, no, ya no cambien nombres y ya déjenlos así. Porque del número 9 en adelante, para nosotros es el número 9. Eh, pero en realidad, de acuerdo al calendario original, era el 7. Entonces ahí comienza a surgir lo que es septiembre. Y fíjense que estos se parecen mucho a la pronunciación del inglés británico. Si ustedes comparan lo que es pronunciación de Deutsch con inglés británico, se van a dar cuenta que suenan bien parecido. Porque en el inglés británico la terminación ER se pronuncia con schwa o con schwa. Aquí lo vamos a pronunciar con una A centralizada. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Es el último sí cambia un poco del inglés, pero le tira bastante. Y tenemos ahí claro, ¿verdad? Septiembre es el séptimo, octubre es el octavo, noviembre es el noveno y diciembre sería el décimo en realidad. De ahí es de donde vienen los nombres y ya no se tocaron, ¿verdad? Ya quedaron así. Y claro, en todos los meses, sobre todo en los cambios de estación, ustedes van a darse cuenta que siempre estas culturas tenían algún tipo de festín, algún tipo de festival, algo que celebraban pues para marcar el cambio de estación, para marcar los tiempos. Y resulta curioso, por ejemplo, el pueblo hebreo reconoce 7 fiestas, de las cuales 3 son obligatorias celebrarlas de acuerdo al judaísmo, pero son 7 fiestas que coinciden con muchas otras fechas en las que se celebran en otras religiones. ¿Y cuál es el común denominador entre todas?
la supervivencia en realidad. Es decir, el darse cuenta que en este planeta, en esos países, hay cuatro estaciones y que hay que sobrevivir de alguna o de otra manera a las inclemencias del tiempo y estar preparadas para ello. Si nos fuésemos a examinar nuestros antepasados, los maya pipil, pues pasaría que es lo mismo que ahorita, ¿verdad? Ellos tendrían que prepararse para la época lluviosa, para la copiosidad de cuestiones como las que estamos viviendo actualmente, pero en remotos tiempos. Good. Bueno, se me ha terminado el tiempo, nos vamos a quedar hasta acá con esta parte. Mañana vamos a practicar la pronunciación ya de cada uno de los meses del año. Die Monate des Jahres. Die Monate des Jahres. Nos vamos a despedir diciendo Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss, auf Wiedersehen. Danke.